lo había anunciado Leonardo Orlando, director nacional del Servicio de Rentas Internos, ya se encuentra con nosotros y le doy la bienvenida, los saludo. Y mi primera pregunta tiene que ver con lo que dio a conocer el día de ayer en la Asamblea Nacional Legislativa. Llamó la atención el tema de las universidades. El tema ya no son solo grupos económicos relacionados a paraísos fiscales, sino también son universidades que tienen otro fin y que deberían tener otro tipo de visión. Leonardo Orlando. Muy buenos días, Carlos, y a todos los ecuatorianos. Sí, en efecto, ayer la Comisión de Justicia me recibió previa convocatoria a una comparecencia para hablar de los grupos económicos y su vinculación con paraísos fiscales, el monto y motivos de salidas de divisas al exterior, y también nos consultaron respecto de la participación directa o indirecta de las universidades dentro de grupos económicos y dentro de los denominados papeles de Panamá y relaciones con paraísos fiscales. Si pedimos tangibilizar esto en términos de dinero que ha salido, ya sea a través de grupos o ya sea a través de universidades, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, más allá de que hay un impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto que tiene carácter regulatorio, es importante que la ciudadanía conozca cuál es el efecto neto en la salida y entrada de divisas. Los principales grupos económicos, las empresas más grandes de los principales grupos económicos del Ecuador, para el año 2012 registraron ingresos de divisas por 6.126 millones, pero a su vez registraron salidas de divisas por 11.300 millones. El balance neto es de negativo con 5.182 millones. Esto en el 2013 el balance negativo es de 4.326 millones y en el 2014 llega a ser de 5.700 millones. En el 2015, y se evidencia ya el efecto que tienen medidas como las salvaguardias, que no son medidas que pretenden recaudar ingresos fiscales, sino que pretenden equilibrar la balanza de pagos, se reduce la brecha negativa en este segmento que tiene una representatividad de aproximadamente el 40% de la economía, se mueve dentro de estos 200 grupos económicos que el día de hoy vamos a publicar. ¿El 40% de la economía? Aproximadamente el 40%. Es fundamental. 392 millones sigue siendo negativo, pero se reduce significativamente versus 5.000. Ahora el tema es... Y en el 2016 ya el balance es positivo hasta mayo con 1.245 millones. Es decir, están ingresando más divisas de lo que están saliendo. Ya, pero eso no significa que se revierte. Hay una tendencia que ha mejorado, pero no significa que hemos recuperado todo lo que ha salido. Bueno, hay cosas que salen y que ya no vuelven a regresar a la economía, y eso es uno de los temas que se ha evidenciado, por ejemplo, en las universidades. Las universidades también se están incorporando en el presente catastro. Hasta el año anterior solo existía una universidad, la Universidad San Francisco, que constaba con empresas dentro de un grupo económico publicado por el Servicio de Renta Interna. Ahora se incorporan 4 universidades adicionales, que son la Universidad Internacional del Ecuador como grupo económico, la Universidad SED, la Universidad de las Américas y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Se incorporan en total, son 5 universidades que conforman grupos económicos. Toda la ciudadanía podrá observar cuáles son las empresas que tienen relación con esas universidades, y también van a poder observar de todos los contribuyentes, no solo de las universidades, sus relaciones con paraísos fiscales y con los denominados papeles de Panamá. Pero aquí tenemos que dividir el tema, porque una cosa es que sean grupos económicos que tienen una actividad productiva y otra cosa son las universidades que, por más que tengan o formen parte de grupos económicos, tienen otro fin. Comencemos por lo primero, por el tema de los grupos económicos con actividad productiva. Estos dineros que ingresan y que salen más de lo que ingresa, como 5.000 millones, mencionó... en 2014, 5.700 millones. 2014, que es una barbaridad de plata que tranquilamente podría estar circulando y mejorando la liquidez y no tuviéramos tantos problemas como tenemos ahora. ¿Por qué conceptos salen? Es decir, ¿salen porque están comprando materia prima? ¿Salen porque están comprando bienes de capital? ¿Salen porque se están llevando simplemente el dinero porque no lo quieren tener en Ecuador? ¿Por qué concepto? Bueno, el principal concepto efectivamente es el de importaciones, por eso se evidencia que las medidas de comercio exterior, de equilibrio en la balanza de pago, están rindiendo sus frutos, pero también salen por pagos de crédito, también salen por dividendos, también salen por depósitos, directamente depósitos a cuentas en el exterior que tienen empresas o integrantes de los grupos económicos. Nosotros estamos diciéndole a la ciudadanía, estamos diciendo a los grupos económicos, sí, en efecto, se puede sacar el dinero, no es
ilegal sacar el dinero después de que se haya pagado los respectivos impuestos nacionales y que también se pague el impuesto a la salida de divisas. Pero el efecto que tiene en la economía el daño que hace en una economía dolarizada es muy grave, porque esos recursos, como usted bien lo señala, Carlos, deberían estar financiando el desarrollo de las propias inversiones productivas de los grupos económicos y también del Ecuador en general. Así que nosotros seguiremos publicando información en el contexto macroeconómico, en el contexto tributario, y exhortamos también a los principales grupos económicos que en un total de 200 se publicarán el día de hoy. Es el catastro más grande. El año anterior que hemos tenido en los últimos años, el año anterior teníamos 125 grupos económicos. De los 200 grupos económicos, alrededor de 95 grupos económicos tienen alguna relación con paraísos fiscales y con los denominados papeles de Panamá. 44 de esos grupos económicos tienen relación o aparecen sus integrantes con empresas, o los nombres de los titulares de esos grupos económicos aparecen en la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas, ISIC por sus siglas en inglés, de los denominados papeles de Panamá. Claro, una cosa es que salga dinero para importación y otra cosa son los paraísos fiscales. Ahí hay que diferenciar, es decir, sacar el dinero del Ecuador no es algo ilegal, evadir impuestos sí es algo ilegal. ¿Qué tanto está identificado ese tema de sacar dinero a paraísos fiscales para evadir impuestos? Porque hay otros que están en paraísos fiscales con empresas que ni siquiera están operativas, en algunos de los casos, como en algún tema de un funcionario público. Bueno, en el caso de aquellas empresas no operativas, nosotros decimos que a pesar de que no haya movimientos, siempre va a implicar un riesgo. Y es mejor que esas empresas que no están operativas, que se abrieron por alguna oportunidad de negocio en su momento, sería mejor que se transparente la titularidad, y también, si no van a tener actividad, que se disuelvan, al igual que cualquier empresa ecuatoriana. También en el Ecuador tenemos muchas empresas que están ahí en los estudios jurídicos, muchas ya están adquiridas y que no tienen esencia económica, no tienen actividad económica, y eso siempre implica un riesgo. Las empresas deben constituirse para tener actividades mercantiles y productivas, pero obviamente hay que distinguir entre quienes tienen actividades con esas empresas y cuentas con esas empresas y utilizan esas empresas con sus cuentas como refugio de los dineros que se producen o que se generan en el Ecuador. Y lo grave, como bien lo señalas, Carlos, es que adicional a la salida de divisas, es que adicionalmente se eludan o evadan impuestos. Por eso nosotros hemos tenido una lucha permanente como institución, como gobierno, contra el abuso, la utilización nociva de los paraísos fiscales. Ahora, vamos al tema de las universidades. El tema de las universidades, ¿por qué concepto están sacando el dinero? Es decir, a ver, están sacando el dinero porque pertenecen a grupos económicos del exterior, extranjero, y necesitan enviar todos esos dividendos, o por otro motivo. Bueno, efectivamente nosotros hemos discriminado cuáles son los motivos que serían normales, que son, por ejemplo, pagos de gastos educativos, porque vengan profesores a dar cursos de posgrado, de pregrado, seminarios internacionales, y también las importaciones, equipos de laboratorio. Eso es totalmente normal. Lo que nos llama mucho la atención es que hay universidades que se pertenecen a grupos económicos internacionales y que en vez de esos recursos que obtienen de las colegiaturas, del financiamiento privado de ecuatorianos, en vez de quedarse en el Ecuador, si el flujo total es negativo en los grupos económicos, en ciertas universidades la relación entre ingreso de divisas y salida de divisas es mucho mayor, ya excluyendo el rubro de importaciones, que para bienes de capital, para equipos de laboratorio, es totalmente comprensible, y también excluyendo lo que serían gastos educativos. Se evidencia que hay salida de divisas para depósitos y transferencias a cuentas en el exterior, y como usted bien señalaba, esto es comprensible si es que una empresa o un grupo nacional proviene de una casa matriz, de un grupo internacional. Después del pago de los impuestos, es normal que los dividendos salgan. Eso es totalmente legítimo y comprensible. Pero en las universidades no tiene por qué haber dividendos, no tiene por qué haber excedentes que no se reinviertan en la propia universidad. ¿Se va a plantear una regulación? Bueno, nosotros vamos a comparecer conjuntamente con el doctor René Ramírez, presidente del Consejo de Educación Superior. Tenemos entendido de manera extraoficial
que hay la posibilidad de hacer regulaciones. Esta información será un importante insumo y debemos recordar adicionalmente que las universidades gozan de exenciones fiscales y las exenciones fiscales son consideradas subvenciones públicas, también están dentro del ámbito de los organismos de control gubernamental y en el ámbito tributario, en los próximos días cerraremos procesos de auditoría donde estaríamos retirando la exoneración del impuesto a la renta. Orlando. Y para terminar, ¿cómo va la recaudación en relación al año anterior? En cuanto al IVA, ¿ha disminuido? No, en este mes de junio es el primer mes que tenemos un crecimiento. Tenemos un crecimiento en las operaciones internas del 3% y si excluimos el efecto de la remisión, como ustedes recordarán, entre mayo del año anterior, de mayo a julio tuvimos una remisión con el 100% de intereses, que donde se recaudaron 936 millones adicionales y hasta septiembre se recaudaron un total de 971 millones de dólares. Si aislamos ese efecto, el crecimiento en el IVA interno del mes de junio es de más del 7%. ¿Y en el acumulado? Y en el acumulado todavía tenemos un decrecimiento en impuestos internos del orden del 10%. Creemos que la tendencia se va revirtiendo y confiamos que también, si bien es cierto, los primeros meses fueron muy duros después del terremoto, los primeros meses del año también han sido muy duros, una vez que han llegado importantes desembolsos, una vez que los efectos de la reconstrucción y la reactivación económica de las zonas afectadas, de Manabí, Esmeraldas y otras zonas afectadas del país, por efectos de la expansión que genera la construcción, vamos a evidenciar que los impuestos transaccionales como el IVA y la retención de la fuente se van a ir recuperando poco a poco. Gracias, Leonardo Orlando, por estar con nosotros y explicarnos estos temas de la relación de los grupos económicos con paraísos fiscales, la salida de las divisas que lamentablemente son superiores al ingreso, bueno, y de ahí a debatir muchas otras cosas, ¿no? Es decir, no solamente es de regular, sino también es de incentivar la industria nacional para que casualmente lo podamos producir aquí, lo podamos consumir aquí y evitar algunas importaciones. Pensamiento crítico, Carlos Rabascal, los espero el día de mañana.